Buenas tardes. Para el Journal Club del día de hoy les presentaré el siguiente trabajo recomendado por el Dr. Brainbauer y que trata acerca del vértigo aislado transitorio, manifestación de un isquemia de circulación posterior o de un origen benigno. Este trabajo retrospectivo, perteneciente a un grupo de neurólogos alemanes de Frankfurt en Alemania, tiene como objetivo identificar los factores de riesgo para un origen cerebrovascular de un vértigo aislado transitorio, así como también identificar factores de riesgo para futuros eventos cerebrovasculares. Sabemos que el vértigo es una causa frecuente de presentación en los servicios de salud. Sin embargo, habitualmente se suele considerar como de un probable origen cerebrovascular a un vértigo de instalación aguda y persistente, y que por la gran cantidad de síntomas se suele presentar en servicios de urgencia, donde hay hallazgos neurooftalmológicos que son claves para poder identificar si es cerebrovascular o no, y que se reflejan, por ejemplo, en el algoritmo HINTS o en los hallazgos de resonancia magnética. Sin embargo, existe un segundo grupo de pacientes que se presenta con vértigos aislados transitorios, que lo hacen en servicios ambulatorios de urgencia, donde se presentan sin sintomatología y sin hallazgos neurooftalmológicos. Y se ha visto en el último tiempo de que esta manifestación a través de vértigo aislado transitorio puede ser muchas veces la única manifestación de una isquemia de la circulación posterior, incluso sin síntomas focales. Es más, hay un estudio, el OXVASC, que estableció que dentro de los 90 días previos a un evento de la circulación posterior, el 22% de los pacientes refirió haber tenido algún síntoma neurológico sutil, lo más frecuente este vértigo aislado transitorio. Entonces es fundamental identificar este grupo de pacientes para poder determinar el riesgo de futuros eventos cerebrovasculares. Entonces, este trabajo lo que hace es tomar este problema clínico no resuelto para identificar factores de riesgo para un origen cerebrovascular, así como también para futuros eventos cerebrovasculares. ¿Ya? También se intenta crear un modelo predictivo que vamos a ver más adelante que no es posible de realizar. Entonces, se tomaron fichas de pacientes que consultaron por vértigo aislado, sin sin focalidad neurológica, en una clínica de Frankfurt. El diagnóstico fue realizado por un neurólogo en entrenamiento o un neurólogo con especialidad en neurovascular, y el diagnóstico de la consulta inicial se categorizó como de origen cerebrovascular definitivo, probable o improbable. El seguimiento de estos pacientes fue obtenido o a partir de fichas clínicas o a partir de entrevistas telefónicas. Y vamos a ver que finalmente, dado que nos hallaron factores de riesgo consistentes, no se pudo realizar este modelo predictivo planificado originalmente. Entonces finalmente se logran obtener 339 pacientes elegibles, donde más de la mitad de los pacientes tienen al menos dos o más factores de riesgo cardiovasculares y el 63% tiene alguna evidencia de aterosclerosis coronaria cerebral o periférica. Al contacto inicial, el 55,2% de los pacientes consultó tuvo una primera consulta por el síntoma vértigo propiamente tal. Y el resto de los pacientes, la mayoría fueron pacientes que acudieron a sus controles de rutina y que reportaron haber tenido vértigos aislados. La mayoría de estos vértigos reportados duraron menos de un minuto. En 112 pacientes se realizó maniobra de Epley, donde en un 17,9% solamente este fue sugerente de un BPB. También se realizó prueba calórica y dado los hallazgos inconsistentes y poco relevantes no se consideraron para el estudio. Respecto a las imágenes realizadas, el 19,5% y el 44,2% de los pacientes se realizó escáner o resonancia magnética respectivamente. Y de estas imágenes, solo el 2,4% de los pacientes eh, tuvieron evidencia de algún evento cerebrovascular identificable en las imágenes. Imágenes de vasos sanguíneos fue realizada en casi la totalidad de los pacientes, donde el 96,4% tuvo una sonografía dúplex, un 2,9% angiografía por TAC, un 16,8% angiografía por resonancia y angiografía por sustracción digital, un 4,1% de los pacientes. Respecto a los resultados del diagnóstico de seguimiento,
se vio que se consideró como de un origen cerebrovascular definitivo al 5,6% de los pacientes con vértigo aislado transitorio y al 14,2% se consideró como de probable o definitivo origen cerebrovascular. De los pacientes, el 63,1% tenía seguimientos posteriores en ficha clínica y de los 125 pacientes restantes se intentaron contactar por teléfono, donde finalmente se logra obtener información y consentimiento de 99%, de 99 pacientes de estos. Finalmente, entonces se obtuvo información de 289 pacientes, un 85,3%. Respecto a los determinantes del diagnóstico clínico, se vio que la edad se asociaba positivamente con el diagnóstico de un vértigo de origen definitivo o probable cerebrovascular. La modalidad de presentación también se asoció positivamente con un diagnóstico definitivo o probable. Los pacientes con menos de 5 episodios de vértigo por semana también fue más probable de que fuesen diagnosticados como definitivo o probable, así como también los pacientes con estenosis bilateral, vertebral bilateral o de la basilar, también fue más probable que fuesen diagnosticados como de un origen definitivo o probable cerebrovascular. Respecto a los determinantes de futuros eventos cerebrovasculares, se vio que la modalidad de presentación, o sea, aquellos pacientes que se presentaron por el síntoma vértigo, tuvieron mayor riesgo de hacer eventos cerebrovasculares a futuro, en comparación con otras razones. Se vio también que aquellos pacientes que presentaron vértigo, que cambiaban o que se gatillaban con los cambios de posición corporal, tienen un menor riesgo de hacer eventos cerebrovasculares a futuro. Así como también paradójicamente los pacientes con estenosis identificada en los vasos precerebrales tienen un menor riesgo de hacer eventos cerebrovasculares a futuro. Y el diagnóstico del neurólogo definitivamente no se asoció con mayor riesgo de eventos cerebrovasculares a futuro. Entonces, respecto a la discusión, sabemos que el objetivo de este estudio fue identificar factores de riesgo para identificar a un vértigo transitorio como cerebrovascular y también identificar factores de riesgo para futuros eventos cerebrovasculares. Y se vio en comparación a la literatura que hay respecto a vértigo agudo, porque sabemos que no hay información respecto a vértigo aislado transitorio, se vio que el riesgo de stroke en nuestro grupo en este grupo de estudios fue mucho mayor al reportado en estos estudios de vértigo agudo. Y que, por ejemplo, se manifiestan o se visibilizan en un estudio realizado en Texas y otro en Taiwán que rodeaban el 1,5%. Y esta discrepancia puede ser ampliamente explicada por la gran cantidad de pacientes con factores de riesgo cardiovasculares que integraban esta cohorte. Esto también se apoya en que, por ejemplo, en el grupo de Taiwán, en el subgrupo de pacientes que tenían factores de riesgo cardiovascular, se vio que el porcentaje aumentaba de 1,7 a 3,5 anual de tasa de stroke, lo que es bastante similar a lo que reporta este estudio. Respecto a los determinantes para el diagnóstico de vértigo cerebrovascular, se identificó que la edad y una existencia de estenosis cerebrovascular obviamente se asociaba con mayor probabilidad de hacer este diagnóstico, lo que es esperable. Sin embargo, se vio inesperadamente que ambos determinantes no se asocian con un mayor riesgo de stroke a posterior. Ni la edad, ni la edad no se asocia a mayor riesgo y la estenosis se asocia inversamente a riesgo de un stroke futuro. Se vio también que la frecuencia de ataques de vértigo se asoció negativamente con un origen cerebrovascular. O sea, el neurólogo tendía a diagnosticar como origen cerebrovascular a una frecuencia de vértigo menor. Y la conclusión más importante de este estudio es que la forma de presentación fue el único factor de riesgo determinante y consistentemente asociado con el diagnóstico de vértigo cerebrovascular, así como también con el mayor riesgo de futuros eventos cerebrovasculares. Se vio también como factor interesante
de que el factor de provocación, cambios en la posición corporal, se asoció negativamente con mayor probabilidad de eventos cerebrovasculares. Y esto probablemente se explica porque o hay mayor frecuencia de vértigo paroxístico postural en la población, y o también porque el vértigo causado por una compresión de la arteria cerebral es o raro o raramente causa stroke. Y el factor más sorprendente de este estudio, según los autores, es que el juicio del neurólogo no se asoció con un mayor riesgo de stroke. Y esto a una primera visión podría plantear un reto para nosotros diciendo o hacernos preguntar si nuestras consideraciones fisiopatológicas no están en sincronía con nuestra realidad. Eso es una interpretación. Y otra más confortable que establecen los autores, dicen que el riesgo de stroke original de estos pacientes clasificados correctamente como de vértigo cerebrovascular puede ser contrarrestado por el manejo de los factores de riesgo que subsecuentemente se recomienda. Y esto también puede explicar por qué en este estudio los pacientes con estenosis demostrada tuvieron menos riesgo de stroke a futuro, porque estos pacientes suelen ser manejados de forma más estricta. Entonces, ¿qué se puede sacar de estos datos? ¿Qué se puede aprender? Bueno, los autores establecen que podría ser una conducta a realizar resonancias magnéticas a los pacientes que consultan por síntoma inicial vértigo aislado transitorio y que consultan preocupados por este síntoma. ¿Por qué? Porque según este estudio, este grupo de pacientes son los que tienen stroke, mayor riesgo de stroke a futuro. Sin embargo, esto hay que ponderarlo, hay que tomarlo con cautela. Y bueno, respecto a las limitaciones de este estudio, sabemos con un estudio retrospectivo donde se pierde información importante, y también se vio que como limitante que hay muchas determinantes que fueron testeados para múltiples variables dependientes. Entonces, es un estudio que es explorativo y que hay que tomar las interpretaciones con cautela. Finalmente, se establece como conclusión de que este es el primer estudio que permite hacer seguimiento a pacientes con vértigo del lado transitorio respecto a su riesgo de stroke a futuro, y que también el modo de presentación fue el único factor consistentemente asociado con diagnóstico de vértigo cerebrovascular, así como también mayor riesgo de stroke a futuro. Muchas gracias.